Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy buenas tardes de nuevo, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que una vez más están en nuestra sintonía. Vamos a seguir desarrollando otro aspecto muy importante que tuvo lugar en la misma creación después de que Adán y Eva cayeran en la tentación. Consecuencias que trajo el pecado en Adán y Eva. Consecuencias que hoy estamos pagando todavía cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Adán y Eva. El pecado de Adán arrastra con casi 6.000 años de pecado sobre nuestros cuerpos y lo estamos pagando. Y estamos viendo ya hoy cómo a nuestro alrededor la gente ya no tiene aprecio por la palabra de Yahweh y vemos un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de miseria, unas personas que debiéramos reflejar el carácter del Creador y sin embargo la gran mayoría desobedecemos lo que el Creador nos ha dejado a través de su palabra. Hoy, después de la oración, pediremos la unción del verdadero Espíritu para que podamos entender las dramáticas consecuencias que vivieron Adán y Eva tan pronto como ellos pecaron. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu infinita misericordia permites que podamos seguir usando estos medios de comunicación para poder presentar tu palabra. Tú creaste al hombre a tu imagen y semejanza para que viviera por toda la eternidad. Pero lamentablemente el hombre no pudo soportar la tentación. Finalmente cayó, desobedeció tu ley y vamos a ver hoy, Padre, las consecuencias que trajo esa desobediencia en aquel ser que tú creaste a tu imagen y semejanza y que hoy estamos pagando todavía las consecuencias de aquel pecado. Danos sabiduría para poder preparar y presentar este tema. Que tu Espíritu siga sensibilizando los corazones de cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía, para que tu palabra que vamos a presentar sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Seguimos desarrollando esta serie del principio, donde paso a paso, en cada tema, estamos compartiendo aquellas experiencias que tuvieron lugar desde el mismo momento en que tanto el Padre como el Hijo decidieron crear esta tierra y, por supuesto, crear al hombre. Hoy, como hemos mencionado anteriormente, vamos a ver las consecuencias que trajo el pecado en Adán y Eva. Y para ello vamos a abrir la Sagrada Escritura en Génesis capítulo 3 y vamos a comenzar a analizar a partir del verso 8 en adelante. Génesis capítulo 3, verso 8 leemos: Cuando escucharon la voz de Yahweh Elohim, que caminaba por el huerto al declinar el día,
Adán y su esposa se ocultaron de la presencia de Yahweh Elohim en medio de los árboles del huerto. Es decir, Adán y Eva habían ya pecado. Adán y Eva se habían dado cuenta de que estaban desnudos. ¿Lo recuerdan? Lo estuvimos compartiendo en nuestro anterior programa, de acuerdo al verso 7 del mismo Génesis, capítulo 3. Ellos se habían dado cuenta de que algo en sus vidas había cambiado. Se dieron cuenta que estaban desnudos. El manto de la justicia del Salvador que envolvía sus cuerpos había desaparecido. Y tenían miedo, porque sabían que habían transgredido la ley que les fue dado a ellos en el jardín del Edén. Al tener miedo, se esconden. Y al atardecer del día, leemos, como hemos visto en el verso 8, se ocultaron de la presencia de Yahweh Elohim en medio de los árboles del huerto. No había lugar para esconderse. Aunque se hubieran escondido en el fondo de la tierra, Yahweh Elohim, en su inmensa misericordia, allí los habría buscado. Notemos bien, amigo y amiga que me escuchas, el pecador tiene miedo de encontrarse con su Creador. El pecado me separa del Creador. No puedo tener acceso a Él porque el pecado impide en que el mismo pecador pueda acceder ante el trono del Padre. Y Adán y Eva, cuando se dieron cuenta que pecaron, se ocultaron. Y sigue diciendo el verso 9. Llamó pues Yahweh Elohim a Adán diciéndole, Adán, ¿dónde te encuentras? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Yahweh no sabía dónde estaba Adán? Por supuesto. Pero notemos que es el Padre, el Creador del universo, quien busca siempre al pecador. Lo hizo en el jardín del Edén, buscando la reconciliación con Adán y Eva. Buscando que Adán y Eva se dieran cuenta de que habían transgredido la ley y que tenían que reconocer su propio pecado. Tenían que confesar su propio pecado. Tenían que confesar el pecado que habían cometido. Literalmente tenían que confesarlo. Como pecadores, sabían que no podían hablar con nuestro Padre Celestial. Tuvieron miedo, se ocultaron, se escondieron entre los árboles del huerto. ¿Acaso no nos pasa lo mismo a nosotros hoy a veces cuando cometemos un pecado? Que a veces nos sentimos indignos de acudir a nuestro Padre Celestial. ¿Podría ser ese tu caso? Pero vemos que nuestro Padre Celestial en su infinita misericordia antes buscó a Adán y Eva. Hoy a través de su Espíritu quebranta nuestra mente y nuestro corazón y nos dice, ¿qué has hecho? No te preocupes, arrepiéntete, confiesa tu pecado, ven a mí que yo te voy a perdonar. Vemos que la misericordia del Creador no ha cambiado para nada. A pesar de los 6.000 años de pecado que llevamos encima, no ha cambiado para nada la misericordia de aquel Yahweh de los ejércitos que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Lamentablemente el pecado quitó la imagen del Creador en Adán, quitó la imagen del Creador en nosotros y hoy lamentablemente el mundo está totalmente perdido porque ya no refleja el carácter del Creador,
sino que refleja el carácter del autor del pecado. Para eso vino nuestro Mesías. Para eso vino nuestro Salvador. Vino para desenmascarar las obras de Satanás. Vino para revelar el carácter del Padre que se había malinterpretado por causa de los dirigentes de aquella época. Vino a revelar que Yahweh es amor, pero que también es fuego devorador para aquellos que sigan transgrediendo su ley después de haberla oído. Vino a revelar y vino para retornar en el hombre, para poner en el hombre, para restaurar en el hombre la imagen, el carácter que Adán perdió por causa de su pecado. Vino para que así como el Hijo es uno con el Padre, así nosotros podamos ser unos con el Hijo para ser unos con el Padre. ¿Y cómo podemos ser unos con Él? Reflejando su carácter, amigo y amiga que me escuchan. Reflejando su carácter, siendo totalmente obedientes a todos sus mandamientos. Para que tengamos un carácter sin mancha, para que tengamos un carácter sin arrugas, para que tengamos una vida sin pecado, para que vivamos en esta vida en santidad. Porque Pablo dice en Hebreos capítulo 12, verso 14, que sin santidad nadie verá a Yahweh. Y la santidad la tenemos que obtener aquí, ahora, antes que seamos juzgados. Porque una vez seamos juzgados, lamentablemente se dirá la sentencia: el que sea injusto todavía, y el que sea justo todavía. El que sea pecador siga siendo pecador, pero el que sea santo, santifíquese todavía. Y el Hijo del Hombre vino a restaurar en ti y en mí el carácter que Adán perdió por causa de su pecado. Y en esa mancha del Edén, cuando Adán y Eva se dan cuenta de que habían pecado, y ellos se ocultan de la presencia de Yahweh Elohim, y se escondieron entre los árboles del huerto, Yahweh busca al pecador. Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes, Adán? Si yo quiero perdonarte, yo quiero que tú reconozcas que has transgredido mi ley y quiero perdonarte. ¿Por qué te escondes, Adán? ¿Dónde estás? Verso 10. Entonces Adán contestó: oí tu voz en el huerto y como me di cuenta que estaba desnudo, me oculté. La desnudez es sinónimo de pecado. Y Adán se había dado perfectamente cuenta de que había pecado, porque se sentía desnudo. Había pecado. ¿Cuál es la condición de la última iglesia? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a la iglesia Laodicea, ¿cuál es la condición de la última iglesia de acuerdo al mensaje a la iglesia Laodicea? Veamos, amigo y amiga que me escuchas. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. En el mensaje a la iglesia Laodicea,
en el mismo centro del mensaje a la última iglesia, la Odisea, la iglesia que dice ser la verdadera, la iglesia que supuestamente dice que espera a la segunda venida del Hijo del Hombre. No hay más iglesias, la Odisea es la última iglesia que debe estar en pie, esperando el evento que miles de millones de personas murieron con la esperanza de verlo. Y en el corazón a la iglesia, la Odisea, en el capítulo 3, verso 17 leemos: por cuanto tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero ignoras que tú, laodicense, eres pobre, miserable, desdichado, ciego y desnudo. Pecador. Por eso el mensaje a la iglesia laodicense no tiene ninguna perspectiva de éxito. Te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque quiere seguir siendo pecador. Porque la iglesia no siente necesidad de cambiar. Porque la iglesia no va a cambiar. La salvación es personal. Y el mensaje es personal. Y la salvación es personal. Si alguno oye mi voz. Adán oyó la voz de Yahweh que le hablaba. ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes, laodicense? ¿Por qué no acudes directamente a Yahweh en busca del perdón, en busca de la reconciliación, para que a través del Hijo haya perdón y haya de nuevo esa paz a nivel personal, para que dejes de ser laodicense y puedas encontrar esa promesa de poder participar en la fiesta de las bodas del Cordero? Sentarte junto a Él en su trono. ¿Cómo? ¿Estando desnudo? Jamás. Estando desnudo, jamás. Siendo pecador, jamás. Habiendo sido pecador, ahora ya no. Esa es la gran diferencia que mucho les cuesta entender. Tendencia al pecado, por supuesto que sí. Pero la tendencia al pecado no es pecado. Es pecado cuando yo a esa tendencia le comienzo a dar forma y la ejecuto y caigo. Aún de pensamiento, formando el pensamiento, eso es pecado. Pero la mala tentación no es pecado, porque primero viene la tentación antes que el pecado. Eva fue tentada antes de pecar. Y Eva podría haber dicho a la serpiente: no quiero conversar contigo, me voy. Pero no lo hizo. Aceptó la conversación con aquel animal que no tenía facultad del habla. Tenía que haber salido corriendo espantada de aquel lugar. Y tenía que haber ido en busca del esposo para que los dos pudieran dirigirse al Padre pidiendo fuerza y poder para no caer en la tentación. Pero no lo hicieron. Recuerda, amigo y amiga que me escuchas, la tentación no es pecado. Nuestro cuerpo es con tendencia al pecado. Pero una cosa es tendencia al pecado, tentación, y otra cosa es cometer el pecado. Y el laodicense prefiere seguir siendo pecador porque no siente necesidad de arrepentirse, porque como dice que vamos a seguir siendo pecadores hasta que venga el Salvador, no entendieron las buenas nuevas de nuestro Salvador. No entendieron el mensaje. No entendieron el plan de la salvación.
Por eso el mensaje es individual al que venciere. Y Adán, cuando escucha la voz de Yahweh Elohim, en medio del huerto, que le pregunta, ¿dónde estás tú, Adán? Oí tu voz en el huerto y como me di cuenta que estaba desnudo, me oculté. Yahweh le dijo, ¿quién te hizo ver que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te ordené que no comieses de él? ¿Acaso no sabía Yahweh lo que había cometido Adán? Claro que lo sabía. Pero como Adán no confiesa su pecado, el Padre le está instando a Adán, Adán, confiesa tu pecado. Adán, confiesa, ¿qué has hecho? Porque el pecado hay que confesarlo. El pecado hay que reconocerlo. No basta decir, Padre, perdona mis pecados. No. Hay que confesar el pecado puntual que se haya cometido. Eso es lo que le está diciendo Yahweh Elohim a Adán. ¿Qué has hecho, Adán? Ya sé que estás desnudo, ya lo sé. Ya sé que has pecado, pero ¿qué es lo que tú has hecho? Y como Adán no habla, es Yahweh que le dice, ¿has comido del árbol del cual te ordené que no comieses de él? Le está poniendo el dedo en la llaga para que Adán reconozca el pecado. Pero hay algo que me llama la atención, amigo y amiga que me escuchan. Adán fue creado a imagen y semejanza del Creador. Cuando él comete pecado, ¿a quién le echó la culpa? ¿A quién? En lugar de reconocer, Padre, perdóname, porque yo comí, yo soy el culpable, ¿a quién le echó la culpa? ¿A quién? Veamos lo que nos dice la Escritura. Verso 12 de Génesis capítulo 3. Y Adán contestó, la mujer que tú me diste, me ofreció del árbol y yo comí. La mujer que tú me diste. ¿A quién le está echando la culpa a Adán? ¿A Yahweh? La mujer que tú me diste, ella me dio de comer. ¿Por qué hiciste a la mujer? Si no hubieras hecho a la mujer, yo no hubiera pecado. Indirectamente le está diciendo eso a Yahweh. La mujer que tú me diste, me dio de comer y yo comí. La primera excusa en el Edén después del pecado. En lugar de reconocer, Yahweh, perdóname, yo soy el culpable. Eva me dio de comer, pero yo podía haber dicho no, porque sabía que era pecado. Perdóname, porque comí sabiendo que era pecado. Comí sabiendo que iba a transgredir tu ley. Comí sabiendo que mi sentencia era la muerte. Perdóname. Sin embargo, Adán le echó la culpa a Yahweh diciendo, la mujer que tú me diste, ella me ofreció del árbol y yo comí. Verso 13. Entonces Yahweh Elohim preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer contestó, la serpiente me engañó y yo comí. Otra que se excusa. La serpiente me engañó y yo comí.
En otras palabras, ¿por qué hiciste la serpiente? ¿Te das cuenta cómo el pecado trae otro pecado? Por eso hay tanta maldad. El pecador que no se arrepiente de su pecado y sigue con su pecado, ese pecado le lleva a otro pecado más y a otro pecado, hasta que finalmente su vida es tan deplorable que no es que haya cometido un pecado, sino que está cometiendo decenas de pecados, porque en la primera ocasión que se tenía que haber arrepentido del pecado no lo hizo y continuó transgrediendo la ley, porque un pecado no confesado, un pecado no abandonado, te lleva a cometer otro pecado, porque el pecado es transgresión de la ley y el pecador está sujeto a Satanás como esclavo de Satanás por causa del pecado. ¿Entiendes, amigo y amiga que me escuchas, que no podemos seguir jugando con el pecado si es que estamos pecando? Y tú posiblemente digas, cuidado porque no hay ningún justo. Cuidado, porque Pablo está hablando, entre los injustos no hay ninguno que busque a Elohim. Entre la gente pecadora no hay ni uno que busque a Elohim, porque si no la palabra miente. Porque el sábado dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Y Pedro dice, sed santos como yo soy santo. Y esa expresión viene desde el monte Sinaí. Sed santos como yo soy santo, dijo Yahweh a Moisés y al pueblo de Israel. No podemos malinterpretar la Sagrada Escritura. Si tú no quieres ser justo y te gusta el pecado, porque es algo que llevas dentro, pagarás las consecuencias de tu propio pecado. Pero no motives a que los demás sean como tú. Porque Yahweh dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Pablo está hablando en su carta a los hermanos de Éfeso, en Gálatas, en Romanos y en muchos versículos más, que debemos obtener la santidad, tener una vida nueva, ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, el pecado ya tuvo que haber sido abandonado, ahora somos unas nuevas criaturas, ahora somos diferentes, antes podíamos ser, ahora ya no. Y en ese proceso de santidad, dice en Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá a Yahweh. Hay justos, claro que hay justos. Enoc, justo. Noé, justo. Abraham, justo. No te menciono los apóstoles, porque habiendo sido antes lo que eran, también fueron justos. Tú puedes llegar a ser justo, amigo y amiga que me escuchas, a ser perfecto. Lógicamente, por nosotros mismos no podemos. El pecado que hay en nosotros nos impide el poder alcanzar esa perfección. Pero cuando como pecador reconozco mi pecado y acudo al único abogado y mediador entre el Padre y nosotros, el Hijo, y le abro mi corazón y confieso la carga de mi pecado, le confieso todo aquello que haya cometido y tengo plena confianza en que estoy cumpliendo con las ordenanzas que Él me indica para que yo pueda ser perdonado,
que es amarle, para volver a guardar todos sus mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. En esa condición que yo conozco que he transgredido su ley, cuando yo reconozco que he sido un pecador porque he transgredido cualquier mandamiento de su ley, y voy ante el Padre a través del Hijo, con un corazón contrito, dolido por el pecado, llorando si es conveniente por la causa del pecado, y confieso mi pecado como lo hizo David. ¿Acaso no crees que el Padre a través del Hijo te va a conceder el perdón? Y ese perdón significa abandono total del pecado para que puedas tener paz y caminar en esa vida de santidad que nos tiene que llevar a la vida eterna. Una pequeña pausa y regresamos de nuevo con todos ustedes. Una pequeña pausa. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y después de conversar con Adán y con Eva para que reconocieran su pecado, Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente. Y ahora le toca el turno a la serpiente. Verso 14. Luego dijo Yahweh Elohim a la serpiente: debido a lo que has hecho, serás maldita más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y todos los días de tu vida comerás polvo. Amigo y amiga que me escuchas, yo no puedo pasar por alto este pasaje. ¿Por qué? Porque hay algo que me llama la atención. Hay una sentencia contra la serpiente. La sentencia contra la serpiente es: sobre tu pecho andarás, sobre tu vientre te arrastrarás todos los días de tu vida y comerás el polvo de la tierra. Esa fue la sentencia contra la serpiente. Si fue sentencia contra la serpiente, la Escritura no lo indica. Pero también Yahweh, nuestro Elohim, nos ha dado una mente para poder razonar, una mente para poder discernir, una mente para poder entender lo que pasó en aquella sentencia. La sentencia fue: sobre tu pecho andarás, sobre tu vientre te arrastrarás y comerás el polvo de la tierra todos tus días. Sentencia. Eso quiere decir que la serpiente, antes de ser usada por Satanás para engañar a Eva, era una serpiente totalmente diferente a la que tú y yo podemos conocer ahora.
porque la sentencia es: sobre la tierra te arrastrarás. Para mí, era uno de los animales más bellos de toda la creación y que además volaba. Porque la sentencia es: sobre tu pecho te arrastrarás. Y además dijo: maldita serás. Otra sentencia: maldita serás. ¿Acaso cuando tú ves una serpiente no te da pánico? Yo solamente vi una en un lugar hermoso del Pirineo catalán en España, en pleno campo. Me dijeron: ten cuidado cuando muevas una piedra. Ten cuidado. Y un buen día voy a levantar una piedra, me olvidé y había una serpiente debajo de la piedra. Habían 2 o 3 piedras juntas, yo le iba a sacarla. Me dio pánico y me dio la media vuelta. Reconozco que fue lo peor que pude hacer, porque me podía haber picado o lo que fuera. Porque cuando la vi me dio pánico. Maldita serás. Pero antes de recibir la sentencia, la serpiente tuvo que haber sido un ave espectacular, hermosa. ¿Por qué? Porque todo lo que había creado el Creador era bueno en gran manera. Todo era hermoso. Porque la sentencia es: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sigue diciendo el verso 15: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Enemistad pondré. ¿Entre quién? Entre la simiente de Satanás y la simiente del Salvador. Entre tu simiente y la simiente de la mujer. Enemistad pondré entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre los hijos de Satanás y los hijos de la mujer que son obedientes. Entre tu simiente, le dice a la serpiente, y la simiente de la mujer. Pregunto, ¿sabes quién es la simiente de la mujer? ¿Sabes realmente contra quién Satanás se enemistó en el jardín del Edén? No se enemistó simplemente contra Adán y Eva, no. La lucha que había habido anteriormente en el cielo, la lucha en que Lucifer quiso tomar el lugar del Hijo, porque la rebelión fue el tercero contra el segundo, el Lucifer contra el Hijo de Elohim, para poder tener un trono semejante al Padre, el trono que ocupaba el Hijo. Y fue arrojado del cielo a la tierra. La rebelión en el Edén era una rebelión que continuaba en la tierra. ¿Contra quiénes? Contra los descendientes del Hijo. Porque Adán fue creado a imagen y semejanza del Creador. Lucifer ya no podía volver a luchar contra el Hijo, pero sí que lo hizo engañando a aquel que había sido creado a imagen y semejanza del Creador. ¿Entiendes? La enemistad siempre es entre Lucifer, el autor del pecado, contra el Hijo de Elohim, porque esa rebelión ya la hubo anteriormente en el cielo. Pero veamos lo que nos dice Pablo en su carta a los hermanos de Gálatas, capítulo 3,
verso 16. Gálatas, capítulo 3, verso 16. Nos dice así la Sagrada Escritura. Ahora bien, la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. Él no le dijo a tus simientes, como refiriéndose a muchos, sino como a uno. A tu simiente, la cual es el Mesías. Cuando la Escritura habla de tu simiente, haciendo referencia a la mujer o haciendo referencia a Abraham, está haciendo referencia siempre a la simiente del Hijo. Porque Él vino a restaurar en ti y en mí la imagen, el carácter que perdió Adán por causa del pecado. Solo Él puede restaurar en ti y en mí esa imagen que Adán perdió. Solo Él. Por eso Él es la simiente de la mujer. Por eso como pecadores tenemos que acudir a Él, para que Él nos pueda conceder en su infinita misericordia la intercesión ante el Padre, para que el Padre nos perdone, acepte el sacrificio del Hijo y recibamos el perdón y el poder para dejar de pecar, y Él restaure en nosotros el carácter perdido por causa del pecado en el jardín del Edén. Esas son las buenas nuevas, amigo y amiga que me escucha. Que reflejemos el carácter del Salvador. Que seamos nuevas criaturas. Que permitamos que el verdadero Espíritu que procede del Padre a través del Hijo, es el Hijo quien tiene el Espíritu del Padre, es el Hijo el Espíritu del Padre, es el Hijo aquel Espíritu de Elohim que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, llegue a formar parte en nuestra vida, para que entonces seamos transformados de una vieja naturaleza pecaminosa a una vida nueva, para que podamos reflejar el carácter de nuestro Creador. Y se puede conseguir, amigo y amiga que me escuchas. No hay nada imposible. Satanás es posible que te diga, no puedes, toda tu vida vas a ser pecador. Él es el acusador de nuestros hermanos. Él es el que nos está acusando delante del Padre. Ernesto Farga es un pecador y no debe ser perdonado, porque mira la cantidad de pecados que ha cometido en su vida. Pero allí está el Hijo del Altísimo, nuestro único abogado y mediador, que le dice al Padre, Padre, es verdad. Ernesto Farga ha hecho esto y 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 esto. Tan larga lista. Pero él se ha arrepentido de todos sus pecados. Los ha confesado. Los ha abandonado. Y está luchando para seguir abandonándolos. Yo presento mi sangre, oh Yahweh. Presento mi sangre para que los pecados de Ernesto sean colocados sobre mí y él pueda recibir tu perdón, porque se arrepintió de los pecados, los ha abandonado y sigue luchando para obtener la victoria. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, dijo el apóstol Pablo. Y también dijo, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Filipenses 4:13, ¿verdad? También dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de las buenas nuevas. ¿Por qué?
porque hay poder de Elohim para la salvación a todo aquel que cree. El problema es, ¿crees? ¿No crees? ¿Estás dudando? Entonces debemos pedir a nuestro Padre: Padre, perdona mi incredulidad y auméntame la fe para que yo sea vencedor, para que yo sea un hijo tuyo. Enemistad pondré entre Satanás y su simiente y la simiente de la mujer, que es el Mesías. Y tenemos un abogado. No lo dudes, tenemos un mediador que está dispuesto a interceder por ti y por mí cuando por alguna circunstancia volvemos a cometer algún pecado. 1 de Juan capítulo 2 verso 1, ¿qué nos dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? ¿Para que sigáis pecando? ¿Eso es lo que dice Juan en 1 de Juan 2:1? No. Estas cosas os escribo para que no pequéis, para que seas santo, para que seas perfecto, para que seas justo. Pero si en ese camino de la justicia, de la perfección y de la santidad cometes pecado, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua el Mesías, el justo. ¿Te das cuenta la diferencia? Mientras el pecador sigue justificándose con su pecado y sigue diciendo que vamos a ser pecadores hasta que venga el Salvador, la Escritura me dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y las buenas nuevas del Salvador es: yo vine para darte vida y darte vida en abundancia. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, estarás dejando de pecar. El problema es: ¿a quién amamos? ¿Amamos a la simiente de la mujer, que es el Mesías, para poder ser obedientes? ¿O estamos amando a Lucifer, a la otra simiente que fue la que engañó a Adán y Eva? Porque solamente hay dos luchas, solamente hay dos bandos, solamente hay dos opciones, solo dos. Hace falta saber por qué camino queremos transitar. Hace falta saber por dónde queremos andar. Por el camino estrecho donde no muchos van, camino angosto y estrecho que nos lleva a la vida eterna, perfecta obediencia a todos los mandamientos de Yahweh, por medio de la fe de Yeshua viviendo en nosotros, o el camino ancho y espacioso que el mundo te ofrece, que muchos son los que transitan por él y que finalmente van a recibir la sentencia del pecado, que es muerte. Después dijo a la mujer: aumentaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, y a tus hijos los darás a luz con dolores. Te rendirás a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Luego dijo Adán: por cuanto atendiste a la voz de tu esposa y comiste del árbol del cual te ordené diciéndote que no comieras de él, la tierra será maldita por tu causa. Con aflicciones comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás de la hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu rostro,
hasta que regreses a la tierra de la cual fuiste tomado, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Maldita será la tierra por tu causa. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Maldita serás. De acuerdo a la Escritura, la tierra ha recibido ya 3 maldiciones, amigo y amiga que me escucha. 3. La primera con el pecado de Adán. La segunda con la muerte de Caín a Abel. Y la tercera con el diluvio. La cuarta va a ser terrible. Cuando la ira de Yahweh sea derramada sobre toda la tierra, solamente los justos estarán protegidos en medio de un mundo en caos, en medio de un mundo en tinieblas, en medio de un mundo que se alejó de la gran misericordia de Yahweh al estar violando sus mandamientos. Y el nuevo orden mundial se aproxima lenta pero seguro. Tan lenta pero seguro que la gente está cansada ya de oír del nuevo orden mundial. Y detrás del nuevo orden mundial hay la última inquisición a nivel mundial contra aquellos que adoren al Padre y al Hijo en espíritu y en verdad, guardando todos sus mandamientos, incluyendo el 4º mandamiento tan pisoteado por la gran mayoría de la humanidad. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate del Shabbat, porque Shabbat significa reposo. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate de ese Shabbat, de ese sábado castellano. De acuerdo a Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11. Acuérdate de ese día para santificarlo, apartarlo para Yahweh. Y el nuevo orden mundial, la marca de la bestia, el 666, que todo el mundo habla, pero que nadie sabe o nadie dice lo que hay detrás de ello, es la última inquisición, una ley marcial en todo el mundo, para que todo el mundo adore a la bestia y a su imagen, guardando el primer día de la semana, guardando el día del venerado Señor Dios Sol en lugar del sábado. Porque el día del venerado Señor Dios Sol es la marca de autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que como agente de Satanás en la tierra pensaría en cambiar las fiestas solemnes de Yahweh y la ley. Y el mundo está guardando fiestas paganas en lugar de estar guardando las fiestas solemnes de Yahweh. El mundo está guardando el día del venerado Señor Dios Sol, adorando al Sol, pensando que adoran a Yahweh, cuando le están formando una imagen a la bestia, guardando el día que la Iglesia Católica Apostólica Romana cambió de día de reposo del sábado al domingo. Y la gran lucha está llegando ya a su punto final. Recuerda, enemistad pondré entre Satanás y el Hijo del Altísimo. Enemistad pondré entre tu simiente y la simiente suya. Y esa enemistad está llegando ya a su fin. ¿Te acuerdas? La enemistad del pecado en Adán y en Eva, en el jardín del Edén, está llegando ya a su culminación final. Y lo que viene, tiempo de angustia. Terrible lo que nos espera. Pero tenemos que tener plena confianza en Yahweh para que Él proteja a su pueblo en medio de un mundo totalmente
en poder de esa bestia representante de Satanás en la tierra, que juntamente con la otra bestia de Apocalipsis, los Estados Unidos de Norteamérica y el nuevo orden mundial, el mundo entero, le están dando el poder a la gente de Satanás en la tierra, como es la cabeza visible de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La lucha que empezó en el Edén está a punto de concluir, amigo y amiga que me escucha. Somos la última generación que va a estar en pie, la última, no hay más. ¿Estaremos vivos o no estaremos vivos? Pero esta es la última generación, la última, porque ya todo está cumpliéndose en las profecías. La gran lucha final que comenzó en la tierra, en el pecado, en el Edén, estamos ya a su clímax final y tú y yo tenemos que tomar serias decisiones en nuestras vidas para saber en qué bando estar. ¿Entre los muchos o entre los pocos? ¿Entre los desobedientes? ¿Entre la simiente de la serpiente? ¿O entre los pocos que formarán parte de la simiente de la mujer por estar amando al Salvador, guardando todos sus mandamientos, permitiendo que por medio de la fe de Él puesta en nosotros, reflejemos su carácter para la honra y la gloria de su nombre? Concluyo con una oración. Gracias, Padre Celestial, porque en tu palabra hay poder. En esa palabra que es viva y eficaz, tienes poder, Padre, para quebrantar corazones. Estamos viviendo en un tiempo en el cual, debido a tantos engaños que hay en las iglesias, la gran mayoría de los que profesan ser tu pueblo están totalmente engañados por ese evangelio totalmente manipulado que se presenta. Pero tu palabra, que es viva y eficaz, y con el poder de tu Espíritu, queremos presentarte cada corazón que están en sintonía para que ellos sientan el deseo, Padre, de escudriñar tu palabra y poder entenderla, para poder amarte, guardarte todos tus mandamientos y poder salir de tanta confusión que hay en el mundo entero. Líbranos, Padre, y permite que tú seas quien guíes y dirige nuestras vidas para la honra y la gloria de tu nombre. Levántanos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, amigos, hasta nuestro próximo programa. No se olvide, siempre usted tiene una cita con nosotros. Recordamos nuestras vías de comunicación para que usted pueda agendarlas. Teléfono fijo 433172. Nuestro celular 985-819-507 y el correo electrónico unavozsinfronteras@yahoo.com.p. Ahora sí, hasta nuestro próximo programa. Que el Padre y el Hijo les protejan es nuestro deseo y oración. Hasta nuestro próximo programa. Una Voz Sin Fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.